Entonces, una búsqueda constante de Dios va a producir gozo, que es el antídoto para la tristeza. Cuando tú estás en esa situación de tristeza y escuchas a la gente decir: "Oye, pues no estés triste", ¿no? O sea, es Ujú. como algo que llega hasta ofender. La presencia de Dios es el parteaguas de una vida que puede salir de la tristeza y que nos pone los lentes correctos. Hola familia, ¿cómo están? Bienvenidos a Encontrados Podcast. Hoy me encuentro aquí con mi amigo Joel Maldonado. Amigo, Amigazo, ¿cómo estás? me salió. Vamos a ver si alguien se da cuenta, ¿eh? Sí, hombre. Oye, amigo, pues estoy muy bien, gracias por preguntar. Qué bueno. Oye, hoy tenemos un tema interesantísimo, Sí, bastante. muy interesante. Creo que, va a ser algo que este tema particular, este episodio en particular, mándaselo al primo de un amigo, porque creo que va a ser muy interesante. Sí, bastante. El día de hoy seguimos explorando todas las situaciones, todas las emociones, todas las circunstancias que amenazan nuestra fe. Y hoy vamos a hablar de una amenaza que pensamos que es eh, capaz de abatirla por completo. Sí. Y es la tristeza. Sí, muy interesante y además solo decirles qué tan interesante va a estar este episodio que llevamos casi antes de grabar como una hora hablando al respecto de lo interesante que es este tema y cómo podemos o puede alguien ser ayudado a través de este episodio, que ese es nuestro deseo y nuestro corazón para este episodio. Sí, de hecho, creo que nace este tema a partir de conversaciones que hemos tenido. Ujú. Últimamente al menos yo, he estado rodeado de personas, o sea, he estado rodeado del término, ¿no? Ujú. Y he visto muchas personas que están en situación de tristeza, ¿no? Y Sí, ahorita usando un lenguaje incluyente. ajá, eh, y me parece que vale mucho la pena conservar o conversar, perdón, de ese tema, porque ujú. estoy seguro que a más de una persona esto le va a ayudar, como va a ser más que un salvavidas, pues, ¿no? Sí, definitivamente. Entonces, ¿cómo ves, amigo? ¿Le damos? Le damos. Hecho, vamos a darle. A ver, amigo, vamos a empezar este problema. Vamos a hacer un nudo para después ver si lo podemos acomodar. Ujú. El tema de la tristeza, ¿no? Como tal, pues lo podemos definir. De hecho, si tenemos ahorita la oportunidad, lo vamos a definir desde la perspectiva del diccionario, ¿no? Siempre Ujú. empezamos por ahí, pero, y sobre todo para los que nos están viendo, quiero que, sobre todo las personas que están tristes, pues, ¿no? Cuando una persona Sí, está triste o está en una situación de tristeza, el hecho de que los otros hablen sobre la tristeza es hasta ofensivo, ¿no? sí. O sea, cuando tú estás en esa situación de tristeza o estás angustiado, estás afligido, y escuchas a la gente decir: "Oye, pues no estés triste", ¿no? O sea, es Ujú. como algo que llega hasta ofender. Y quiero que sepan, pues, que no vamos a abordarlo de esa manera, ¿no? Sí vamos a definirlo, sí vamos a ver varios ángulos, pero queremos también, en este episodio, pues, meternos meternos o empatizar, meternos en la piel de las personas que están sufriendo o que están en Ujú. estado de tristeza, ¿no? Sí, ¿Parece? me parece A perfecto. ver, amigo, vamos a empezar. Tú que eres el pastor, el teólogo y el erudito en este programa, eh ¿qué es la tristeza? O sea, que yo llego contigo, me Ujú. imagino que a tu iglesia, ¿no? En tu oficina pastoral, muchas personas Sí, tocan la puerta y seguramente es un tema que debe ser recurrente, ¿no? sí, claro. La tristeza, yo creo que la podemos definir como un sentimiento que emerge de la pérdida, ¿no? Lo hemos conversado y cómo está presente el tema de la pérdida y como consecuencia la tristeza. Puede ser un ejemplo muy simple, puede ser la pérdida de un ser querido, nos causa tristeza, pero también pérdidas personales, a lo mejor la frustración de no llegar a un logro, de no obtener lo que deseábamos, de cuando vemos que nuestro futuro, por ejemplo, se desvanece o lo que pensamos hacia el futuro se desvanece, esa pérdida causa la tristeza. Entonces podríamos definir la tristeza como el resultante de una pérdida, esa sensación, ese sentimiento de,
de falta de gozo, de falta de satisfacción, de poder estar, no quiero usar la palabra deprimido porque hablábamos, ¿no? Que la depresión es como ya el trastorno que viene después de la tristeza, que lo hablaremos más adelante, pero sí esa parte de la falta del gozo, de la alegría que proviene de Dios, si vemos de la parte teológica, eh, que es producido por una pérdida. Ahora, la vida de la fe, si por definición la fe es depositar nuestra confianza en Dios, cuando perdemos la confianza a raíz de una decepción, viene la tristeza. Yo entiendo esto que me acabas de decir como definiendo la tristeza como una emoción, Ujú, ¿no? O sea, no sé, me imagino que hay personas que tocan la puerta de la oficina del pastor y le dicen: "Oye, pues, ¿sabes qué? Perdí", bueno, ujú, voy a decir algo muy muy básico, muy simple, ¿no? ujú, Perdí, la oportunidad de entrar a la universidad, por ejemplo, un ujú, chavo, ¿no? Algo más complejo, oye, perdí, no sé, a mi novio, mi novia, o estoy perdiendo mi matrimonio, ¿no? ujú, O algo mucho más complejo, oye, ¿sabes qué? Perdí a mi padre, a mi madre, perdí un hijo, ¿no? ujú, Eh, Perdí un bebé, ¿no? sí, O sea, creo que podemos nosotros identificar la pérdida como una fuente de tristeza, ujú, pero pienso que no todas las pérdidas, digamos que producen el mismo tipo de tristeza en las ujú, personas. sí, Ahora, definitivamente. lo digo por este motivo, porque yo Ujú, pienso que todos conocemos a alguien que independientemente de la pérdida, o sea, independientemente de qué es lo que hayan perdido, la expresión de esa tristeza a veces está sobredimensionada. O sea, tú que más de una vez lo hemos ujú, visto, ¿no? Personas que se frustran, o sea, pierden una oportunidad y es una gran tristeza, ujú, ¿no? Esa decepción produce una gran tristeza. Y entonces nosotros tendemos como a decir: "Ay, no seas exagerado", o sea, es a la gente a la que le decimos, ¿no? "Oye, ujú, pues no pasa nada, levántate hay muchos peces en el mar, ¿no? No hay sí, nada que una cuba no pueda resolver". O sea, esas sí, respuestas esas respuestas, de manual. de manual, exactamente, que de repente damos, pero pienso que hay algo adentro, fíjate. O sea, hay Ujú, adentro algo adentro de la persona que hace que, su respuesta a esa situación de la pérdida ujú, sea de proporciones distintas. ¿Qué sí. piensas? Sí, definitivamente. Y yo creo que también tiene que ver mucho con cada tipo de persona, ¿no? Yo te lo puedo decir desde mi punto de vista, no solamente como pastor, sino personal. ¿Sabes? Soy músico, me encanta todo lo que tenga que ver con la creatividad. Y generalmente quienes tenemos ese perfil somos melancólicos y un tanto depresivos, ¿no? Sensibles a un montón de cosas y corremos el riesgo de experimentar una tristeza a un nivel un poco más intenso. Entonces, creo que lo primero que puedo decir es que sí, efectivamente, sí tiene que ver algo con la persona. Y lo primero que se me ocurre es por el tipo de carácter o el tipo de perfil de la persona como tal. Hay personas que son más lógicas y a lo mejor pueden tener una perspectiva mucho más Racional. analítica, Ujú. ajá, y racional de ciertas circunstancias. Y creo que eso, por una parte. Por otra parte, en una cuestión quizá teológica o hasta filosófica, creo que o sea, como que nosotros experimentamos absolutamente todos la tristeza en mayor o menor medida, pero parte de la naturaleza del ser humano es eh, el enfrentar la tristeza desde maneras sí distintas, pero que es algo que buscamos mitigar con una acción contraria, ya sea a través del placer o a través de la disociación. O sea, creo que sí, o sea, tiene que ver mucho con el perfil de la persona, más que como decías tú, ¿no? Con No la solo lo de la pérdida. Claro. Fíjate, o sea, lo platicábamos, ¿te acuerdas? Hablábamos de esta tesis que nace a partir de los escritos de Santo Tomás de Aquino, ¿no? Sí, sí, cómo no. Donde, me pareció muy interesante la tesis,
que hizo una chica, no te voy a decir el nombre solamente para que no quede sin citarse, Ajá. Se llama Maite Nicuesa, ¿no? Mm, Este, y y me pareció interesante cómo el análisis de la tristeza comienza siempre con la pérdida, ¿no? O sea, nosotros siempre vinculamos la tristeza como una emoción, que es aparte, ujú, dicho sea de paso, una de las emociones básicas del ser humano, ujú, eh, y está relacionada esa emoción directamente con la pérdida. Pero, ujú, de acuerdo a esta tesis y en su análisis en conjunto filosófico, no teológico, ujú, habla que gran parte de la trascendencia de la tristeza tiene que ver con el alma, es decir, con la persona ujú, que sufre la tristeza. O sea, es decir, lo pone de esta forma, ¿no? Tú le puedes quitar un juguete a un niño, ¿no? ujú, Ese niño sufriendo la pérdida de su juguete. Pero si ese niño es una persona, como tú lo dijiste, ¿no? Si ujú, su personalidad es melancólica o si es una persona que tiene esa tendencia en su genética, es su ujú, esencia, ¿no? A quedarse afligido, o sea, quedarse en el momento, quedarse en el pasado, ujú, enfocarse en la emoción, pues le va a ser más difícil sobreponerse que a un niño, a una persona que tiene un temperamento que le permita más sobreponerse a esa situación, ¿no? sí, O sea, es decir, la tristeza está relacionada el que siente la tristeza, sí, ¿no? O sea, no solamente con la acción de la pérdida, sino con la persona que sufre la pérdida, sí, ¿no? completamente. Ahora, esa es una razón, o sea, un motivo de tristeza, y dicho sea de paso, vamos a decirlo así, tal vez es la más común y al mismo tiempo la más superficial, ¿no? O Ujú, sea, porque la pérdida trae consigo tristeza. ujú, Pero luego si empezamos a excavar en esa, en, ya en la tristeza, encontramos otras fuentes de tristeza, ¿no? Lo decíamos y lo leímos hace rato, ¿no? La, el dolor ujú, es también una fuente de tristeza, es decir, el dolor produce tristeza, ujú, ¿no? sí, En ese sentido, cuando lo podemos poner en el mismo ejemplo, no es lo mismo el dolor que causa, ¿no? La pérdida de un avión, ¿no? La pérdida de una oportunidad, que el dolor ujú, que causa la pérdida de un ser querido, ¿no? ujú, Entonces, sufrí una pérdida que está vinculada al dolor, eh, y ese dolor produce o alimenta más este caldo de cultivo que se llama tristeza, ¿no? Esta ujú, emoción que se llama tristeza. Ahora, de estos dolores tenemos 2 tipos de dolores, ¿no? Un dolor que es físico y un dolor que es emocional, sí, ¿no? En el ejemplo que pusimos, cuando pusimos el ejemplo de la pérdida de un ser querido, ujú, ese dolor es emocional, no emocional. es físico. Pero vamos a hablar de las personas que están, por ejemplo, enfermas con una enfermedad de esas, una artritis, una cosa del estilo, Ujú, que produce un dolor físico. ujú, O sea, ese dolor físico produce tristeza, ujú. ¿no? La pérdida de la salud relacionada a un dolor físico produce tristeza. ¿Cómo se lidia con una tristeza que está relacionada al dolor? ¿O cómo se lidia con la tristeza cuando aparte está el factor dolor? Híjole, qué buena pregunta. Y yo creo que ese es el gran reto, o sea, o la parte de la tristeza que más amenaza nuestra fe, ¿no? Lo decíamos en episodios pasados, cómo lidiamos con la idea de un Dios bueno y la idea del dolor, ¿no? Y yo creo que desde un punto de vista bíblico, la manera en que lo podemos lidiar es, número uno, identificando el tipo de dolor, ¿no? Si ya lo dijiste tú, si es físico o emocional. En este caso, quisiera enfocarme en el tema emocional. La Biblia nos habla que lo contrario al dolor, a la aflicción, es el gozo, pero el gozo producido por Dios, que le llama el gozo del Espíritu. En ese sentido, yo creo que puedo hacer una hilación de ideas de la siguiente manera. Necesitamos buscar a Dios intencionalmente cada día para que eso produzca gozo y el gozo sea el antídoto de la tristeza. ¿Cómo es esto? Jesús dijo, busquen primeramente el reino de Dios y su justicia y todas estas cosas serán añadidas. Después, el apóstol Pablo dice, porque el reino de Dios no se basa en comida ni bebida, sino el reino de Dios es justicia, paz y gozo en el Espíritu. Entonces, cuando yo me sumerjo en la búsqueda del reino de Dios
a través de las disciplinas espirituales, puedo entonces, de esa manera, producir gozo, pero es un gozo que Dios produce en mí. Y que ahí es la parte de la fe que me parece importante, porque, o sea, sí podemos analizarlo desde el punto de vista psicológico y filosófico y tener como, o intencionalmente hacer ciertas cosas que nos ayuden a evitar la tristeza, o tratar la tristeza, o pasar por el duelo, y que son parte de las etapas de la tristeza. Pero si vemos de la parte bíblica, teológica, para mí el principal antídoto es el gozo del Señor. Y el gozo del Señor se obtiene cuando buscas primeramente el reino de Dios y su justicia. Entonces, una búsqueda constante de Dios va a producir gozo, que es el antídoto para la tristeza. Y cuando le pones el antídoto a la tristeza, creo que la amenaza a la fe se va. ¿Por qué? Porque si no busco el reino de Dios y su justicia, entonces la tristeza se intensifica. Y al intensificarse la tristeza, comienzo a culpar a Dios, culpar a las personas, busco no quién me la hizo, sino quién me la paga. Y creo que la tristeza puede ser, si bien cuando se lleva al extremo puede convertirse en depresión, creo que también podría convertirse en algo similar a la venganza, ¿no? O sea, la tristeza puede ser tan fuerte que te puede dar la venganza y uno lo que busca es no quién se la hizo, sino quién se la paga. Fíjate, está muy interesante eso, ¿eh? Porque ya digamos que le añadimos Ujú. otro factor a esta fórmula, ¿no? Sí, A este cocido que estamos haciendo acá, ajá. donde está todo dentro del mismo sentimiento, que era La tristeza. tristeza, sí. Ahora, en ese sentimiento de tristeza tenemos primero pérdida, Ujú. después tenemos dolor, ya sea físico Sí, o emocional, y por último, o sea, no por último, pero estamos añadiendo este factor, ajá. que es el factor injusticia. Sí, ¿Me explico? O sea, ese dolor que produce o esa pérdida que dice, oye, pero ¿por qué a mí? ¿No? ujú, O sea, y cuando llegamos al punto de la justicia o de la injusticia, es natural que tú voltees a ver al juez. ujú, ¿No? O sea, cuando estás en una situación de injusticia o que tú percibes una situación de sí, injusticia, es natural que voltees a ver al juez. Y si tú eres un hombre creyente, entonces tu juez pues, lo tienes en el cielo, ¿no? sí. Y es donde volteas, oye, ¿qué pasó? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿No? O sea, creo que es Sí, natural. Ahora, no porque sea natural, quiere decir que es correcto, ¿no? O sea, creo que ujú, cualquier cosa natural sacada de proporción puede ser incorrecta. Ahora bien, amigo, la, o sea, esa situación de injusticia, creo que también no es lo mismo, o sea, no causa el mismo efecto de tristeza ujú, eh, en todas las personas. Creo que también influye mucho, y aquí tal vez me voy a meter a un tema más complejo todavía, vamos a ujú, profundizar un poco más sobre este problema, porque pienso que las personas, mira, mientras más eh, vulnerables se sientan, ¿no? ujú, Esa situación de injusticia afecta más, número uno. Número dos, mientras más vulnerables sean, hay menor capacidad de encontrar un propósito o encontrar una salida a esa situación de injusticia. Voy a poner un ujú, ejemplo. Cuando una persona se siente atrapada, cuando una persona se siente en un problema, el impulso natural es a salir huyendo, buscar la salida. Ahora, si no encuentras la salida, si no hay forma de salir, si no tienes la manera de salir de esa situación de conflicto o de amenaza, ujú, entonces se produce un sentimiento adicional a la tristeza que se ujú, llama angustia. O sea, generas una sensación de que necesito huir, estoy siendo afectado, pero no puedo salir. Entonces eso empieza a ujú. producir algo distinto, Sí, esta angustia, ¿no? Y el ejemplo que voy a poner a continuación tal vez es mucho más crudo. Pensemos en esas personas que hoy están inmersos en una tristeza profunda que no pueden sacar porque esa tristeza viene de un momento, por ejemplo, en la infancia. mm, O sea, el estado de mayor vulnerabilidad de un ser humano es durante su infancia. sí, Entonces, cuando en su infancia se vive una situación como la que estoy narrando, ¿no? Donde te ujú, sientes indefenso y aparte ves que no tienes forma de salir de ella, entonces se produce, a partir de esa tristeza, ¿no? Se produce una angustia. ¿Qué sí. piensas? Híjole, y aparte creo que, además de crudo, es algo muy actual y algo que estamos viendo mucho hoy, ¿no? Cómo, pues,
digo, es algo que siempre ha pasado, pero hoy se ha estado recalcando mucho, pues, el tema de sobre todo en las infancias, ¿no? Que, llega a ser como vulnerada, pero lo interesante es que cuando no hay una sanidad o no hay como un proceso pues sí, un tratamiento o un proceso de sanidad correcto, eh, creo que ahí es donde realmente se vuelve una amenaza a la fe, pero añadiendo algo, la hostilidad a la fe. O sea, hay gente que puede decir, pues dejo de creer, pues no, no me funcionó, lo que sea, pero hay gente que se vuelve hostil y probablemente sea por una situación donde la vulnerabilidad pues, fue atacada, ¿no? Y en realidad sí es algo muy doloroso. Puede ser de diferentes maneras, ¿no? Pero la verdad es que me pusiste mucho a reflexionar en el sentido de que cuántas personas en lo personal no hemos tratado en administración, en consejería. Me imagino que ustedes también en los encuentros, ah, que fueron violentadas de pequeños y la falta de perdón, o sea, como todo ese tema, ustedes que mucho lo de perdón, o sea, en realidad ves que si hay una afectación y que la vida completamente fue arruinada. Y me refiero a la vida no nada más porque no tuvo un desarrollo saludable, sino que incluso sus relaciones interpersonales, su Su matrimonio, todo, ánimo, su ánimo, todo. Y en realidad es una profunda tristeza que no ha sanado. en la experiencia que hemos tenido en los encuentros, está muy relacionada este sentimiento de tristeza cuando está eh, vinculada a esta situación de indefensión, de amenaza, de injusticia. Ujú, Algo que hemos visto constantemente es que se produce mucho ira, mucho coraje. ¿Me explico? ujú, O sea, creo que sobre todo cuando pasan cosas en nuestra infancia o en el caso de, o sea, en cualquier situación de vulnerabilidad, ¿no? sí, Sea un niño, sea una mujer, ¿no? En un entorno ujú, hostil, o sea un hombre, ¿no? sí, En una situación de, pues, de indefensión o en la que no se pudo actuar tal vez de la forma ujú, más conveniente. Entonces, hay un elemento que se suma a esta situación de tristeza, que ya lo dijimos, ¿no? Que es la angustia, pero ujú, también es la ira, también es el sí, coraje, también es el resentimiento, ¿no? sí, Y eso es lo que empieza o sea, eso creo que es como el aderezo final, ¿no? sí, Para este cóctel, que entonces se convierte en una amenaza a la fe, ¿no? O sea, ¿por ujú, qué si Dios es bueno? ¿Por qué si Dios existe? ¿Por qué si Dios ujú, está ahí? O sea, ¿por qué permitió que yo pasara por todo esto? Una vez más, claro. sensación de injusticia. Sí, y fíjate que, híjole, qué interesante está este tema porque a veces creemos que la tristeza nada más es cuando, si me permites un poquito el lenguaje coloquial, cuando decimos algo me agüita, ¿no? Algo más sentir triste. Incluso en el tema de la música, hay acordes que le llamamos que son acordes tristes, ¿no? Que, digo, ¿quién de nosotros no ha visto una película y hay una musicalización melancólica y aflora las emociones, ¿no? Los sentimientos. Pero el poder analizarlo de esta manera nos deja ver que la tristeza es demasiado profunda. ¿No? Lo comentábamos fuera de cámaras que eh, es un tema muy extenso, pero además es muy profundo y que nos invita al examinarnos a nosotros mismos, como dijo el apóstol Pablo, ¿no? Cada uno examínese a sí mismo, el ver si muchas de las cosas cómo reaccionamos, cómo pensamos, cómo nos relacionamos, cómo tomamos decisiones, puede ser que haya un profundo sentimiento de tristeza que no ha sido sanado y me encantó como lo dijiste, ¿no? Este caldo de cultivo, esta sopa de todas estas cosas que además aderezada con este tema de la injusticia y la ira, ¿no? El enojo desbordado, pues híjole, sí es un cóctel letal, ¿no? Y fíjate, cuando se suma el elemento ira, Ujú, o sea, ya la dificultad para extraer la tristeza s- aumenta drásticamente, ¿no? ujú, Porque cuando, porque siempre está ahí, pues, ¿no? O sea, ujú, porque siempre está ahí
y está atrapada en el pasado, ¿no? Está atrapada en un tiempo donde ya no hay absolutamente nada que hacer con ella, y sobre todo pasa Ujú, mucho cuando esa tristeza es provocada por los padres, por ejemplo, ujú, ¿no? O sea, cuando esa sensación de injusticia viene en una relación con una autoridad, ¿no? sí, Padre, esposo, esposa, madre, no ujú, sé. Eh, Creo que ahí es donde se pone complicado porque o sea, ya está prendida la caldera, pues, ¿no? Entonces, está ujú, prendida la caldera, es una tristeza que prende la caldera y que todas las personas que están a nuestro alrededor empiezan a sufrir los efectos de mi tristeza, ujú, ¿no? Y a la hora que se trata de exponer o de sacar esa tristeza, sale, ujú. pero o sea, sale con lumbre, pues, sale en Sí, tono de reclamo y de ira. Entonces, nosotros cuando estamos enfrente a una persona que está triste y que, por lo tanto, está iracundo, ujú, tendemos a ver más la ira que la tristeza, pues, ¿no? O sí, sea, tendemos a enfocarnos, o sea, vemos más la lumbre y queremos apagar la lumbre, pero ajá. estamos apagando, pues ahora sí que el síntoma y no el problema, ¿no? Sí, no, es como querer apagar la flama, pero no le cierras la llave al gas, ¿no? Exactamente, es un mejor ejemplo. Y fíjate, la, las veces que me ha tocado ver personas pues, que atraviesan, porque literalmente es un tránsito, Ujú, que atraviesan un proceso de sanidad eh, durante los encuentros, por ejemplo. Eh, Nosotros hemos visto, creo que en esto estamos en lo mismo, amigo. Hemos ujú, visto cómo el perdón, pues, es la llave que abre todas las puertas, y al final del día, pues, esa es la medicina, ¿no? Esa es la respuesta, el perdón. Sin embargo, las personas que están, inmersas en esta profunda tristeza, parece no ser algo que sea una solución viable para ellos, por lo menos en el momento en el que están viviendo ujú, su proceso, ¿no? Y es ahí cuando la gente cae en desánimo, ¿no? Porque mientras por una parte están sanando, están sacando cosas, están siendo, eh, pues, eh, animados, digámoslo, de esa forma, por otra parte, termina todo y esa emoción de tristeza profunda permanece, ¿no? Entonces, produce este efecto que te decía hace rato, ¿no? No hay forma de salir de esto. sí, Desánimo. sí, y pues el desánimo básicamente es no tener esperanza, ¿no? Este sentido de desesperanza de no hay más, eh, para qué seguir, para qué ir adelante y una tristeza profunda que dijimos que se puede convertir en un trastorno de depresión, pero una tristeza profunda en sí puede llevar a decisiones muy lamentables, ¿no? Como el suicidio o cosas así. Bueno, eso creo que al final del día es cuando se acaba toda posibilidad de solución, ¿no? Sí. Cuando se opta por esa salida. Me imagino que tú como pastor, pues, más de una vez te ha tocado ver o te ha tocado lidiar con casos de Ujú. profunda tristeza que inclusive has tenido que derivar ya Sí. con un profesional de la salud, ¿no? Porque Ujú. aparte pasa que esa tristeza, ¿no? Que sabemos que es una emoción, Ujú. ¿no? Y que en mi opinión, desde mi perspectiva, cuando a esa emoción se le suman pensamientos, palabras, lo que nosotros eh, conocemos como espíritus, Ujú. ¿no? O sea, esta ira, esta culpa, todas estas palabras acusatorias, ¿no? Que en nuestra misma Ujú. mente se rebotan, eh, se convierte en algo como crónico, ¿no? O sea, la Ujú. gente ya no le ve la salida. Y creo que es cuando tú aportas una solución como una medicina, ¿no? Perdona, Ujú. que al final de cuentas esa es la medicina, Sí. pero no parece ser una opción, pues, para las personas que están inmersas en el problema. Sí. Porque creo que surge de algo que comentaste, no sé si el episodio pasado o antepasado, que es que confundimos generalmente la justicia con la venganza. Entonces, al tener un sentimiento de justicia, lo que la gente quiere es venganza, no justicia, ¿no? Entonces, como quiero venganza, el perdón me quita la posibilidad de la venganza. Por eso no es una opción para el que está ofendido, ¿no? Porque yo si estoy ofendido, quiero ver que la persona Pague. pague. Wow, bueno. Pero pero el perdón, dijo una vez un maestro, eh, el maestro Marco Contreras, que conoces tú, Buen amigo. sí, dijo él lo siguiente, que a veces el perdón es pagar la deuda que tú no debes.
sea, pagar la deuda de otro. Claro. Cuando tú fuiste, o sea, te deben a ti Ujú. y tú terminas pagando la deuda. Fíjate, eh, hay otro factor, bueno, ese, en mi opinión, Ujú, ese tipo de tristeza es la que suele terminar mal, o sea, es la que ujú, suele terminar eh, en un lugar donde se ocupa mucha ayuda, ¿no? sí, Yo casi le puedo decir a la gente que si están en esa situación, no dejes de ir a, a la oficina del pastor y al ujú, psicólogo y no sé dónde más, ¿no? sí, 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 Pero también hay otros elementos, otros factores que producen tristeza, ¿no? ujú, Te voy a decir uno que está raro, sí, pero algo que produce tristeza es el cansancio. sí, O sea, muchas veces las personas eh, estamos cansados, ¿no? Por que una situación no podemos resolverla, ya sea, igual, o sea, la tercera ya lo vimos desde el principio, ujú, es física y es psicológica, ¿no? sí, Cuando el cansancio es físico y no ujú, podemos descansar porque el estrés psicológico no nos permite descansar, ujú, ese mismo cansancio produce tristeza. Cuando el cansancio es psicológico, ¿qué te cuento? sí, ¿No? O sea, ya llega a la mente, ya se convierte en una carga pesadísima. O ujú, sea, una carga que nadie quiere llevar. Y lo irónico, lo que platicabas hace rato, ujú. ¿no? Es que hay cargas que te liberan. Sí, sí, platicamos acerca de eso, ¿no? De ese tema de que todo mundo vamos cargando algo, pero hay cargas que te hacen descansar. ¿Y por qué lo digo? Bueno, Jesús dijo, ¿no? Que lleváramos su yugo que es fácil y su carga que es ligera, pero después dice que llevamos su yugo y encontraremos descanso para nuestras almas. Y me parece que el ejemplo es muy claro porque en ese sentido, el yugo, pues creo que lo hemos dicho en otros capítulos, ¿no? Este artefacto que ponen a dos bueyes arando, pues Jesús al decir, ponte mi yugo, es decir, Él está al otro lado, pues. Si Jesús está al otro lado, inevitablemente encontraremos descanso para nuestras almas. Porque en el yugo, el buey viejo guía al joven. Sí, Entonces, el experimentado guía al inexperto y creo que Jesús está diciendo, hey, yo te voy a llevar, te voy a guiar, te voy a traer esa certidumbre, ¿no? Porque a veces la incertidumbre de no saber a dónde vamos también produce cansancio totalmente. y tener la certidumbre nos da paz y nos da descanso. Yo creo que esa carga definitivamente la debemos de llevar. Ahora, fíjate, aquí ya entramos a la parte de la receta, ¿no? Ajá, O sea, obviamente nosotros desde nuestra cosmovisión, ¿no? Somos ujú, creyentes y somos, sí, este, protestantes aparte, ¿no? sí, A lo mejor si fuéramos de otra denominación nos ofreceríamos una rosa, este, mística. mística, ¿no? Algo así. Pero desde nuestra perspectiva, nuestra cosmovisión, la solución siempre va a estar en Cristo. Ahora, la verdad, amigo, Ujú, como oveja te digo, que a veces esas palabras, lejos de darte, ujú. paz, cuando estás en medio de la tormenta, te dan hasta coraje, mano. Sí, O sea, dame algo más, o sea, dime algo más, dame e otra opción, ¿no? es el no estés triste de los cristianos, ¿no? Es el no estés triste y da coraje, ¿no? Sí, O sea, da coraje porque hay como una, o sea, cuando tú estás viviendo la tristeza, hay como esa sensación de incomprensión. Sí, en Cristo, pero ¿qué significa eso? ¿Cómo lo hago? O sea, ujú. ¿cómo? ¿No? O sea, dime, no me digas que dime cómo. Yo creo que ahí definitivamente es necesario el acompañamiento pastoral. O sea, yo siempre les digo a las personas cuando entran a la consejería conmigo, digo, cuando yo te diga que, por ejemplo, que voy a orar por ti o que ores, no te lo estoy diciendo como un cliché cristiano. O sea, es algo en lo cual nos vamos a disciplinar para llevar un proceso intencional para que puedas salir de la situación en la que estás. Entonces, hay cosas en que la oración fortalece, sí. De hecho, hay estudios que hacen del cerebro donde la oración en sí, el ejercicio de la oración, produce calma y produce paz. Entonces, no estés triste, pero suena así porque nosotros mismos en nuestra cultura cristiana lo hemos hecho así. Claro, Entonces, creo que ahí el acompañamiento, como bien lo decías, ser más empático, sí, necesitamos ser más empáticos, acompañarlos. De hecho, creo yo que muchas veces no distinguimos entre el trabajo de la predicación y del trabajo pastoral. Yo puedo ser pastor sin predicar y puedo predicar sin ser pastor. buenísimo. Eso está algo nuevo para mí.
Entonces, yo, si bien no predico, pero soy pastor, tengo que llevar un acompañamiento. Por eso es que en la Biblia nos habla de la pluralidad de los pastores. Entonces, en una comunidad hay personas que desarrollan un corazón pastoral de cuidado, de protección, que son maduros espiritualmente, que pueden dar consejo y que de alguna manera ayudan a llevar ese trabajo. Entonces, creo que la clave no está solo en decirle a la persona qué hacer o cómo hacerlo, sino modelarlo, ¿no? Acompañarnos en su proceso de sanidad de tristeza. Oye, amigo, fíjate que hace un tiempo me platicabas de este salmo, ¿te acuerdas? Que hablaba muy bien de ese proceso de frustración donde una persona pues atraviesa este valle de tristeza, ¿no? Este valle de la aflicción. De Ujú. hecho, la Biblia utiliza mucho la palabra aflicción para referirse a la tristeza, ¿no? Sí. Eh, que las personas, obviamente, o sea, un ser humano, al ser la tristeza una emoción elemental, básica del ser humano, pues no hay quien sea ajeno a ella, ¿no? Sí. Y tomando en cuenta que esta aflicción, esta tristeza, es física o psicológica, es decir, Ujú, puede ser provocada por algo que estoy tocando, sintiendo, ujú, o algo que estoy emocionalmente empatizando con alguien más, como el caso de Jesús, ¿no? ujú, Jesús empatiza, no siente el dolor físico de la muerte de Lázaro, ujú. pero sí siente el dolor psicológico, emocional de María y de Marta cuando están llorando por su ausencia, ¿no? Sí, claro. Y una característica de Dios, ¿no? Y de la relación con el creyente es que Dios no es ajeno a nuestro dolor. O sea, Dios no es ajeno. Si bien es cierto que Dios nos siente el dolor como lo sentimos nosotros en el sentido Ujú, de físico, ujú, sí, sí lo empatiza, sí lo sientes ujú. desde la perspectiva emotiva, ¿no? Creo que la Biblia lo dice una y otra vez, y Sí, sobre todo en los Salmos, por ejemplo, ¿no? En el sí. Eclesiastés. Sí, vemos muy comúnmente esta expresión, ¿no? De he mirado vuestra aflicción. Es algo muy común. Pero este salmo que mencionas es el Salmo 73. Es un salmo de Asaf, este músico de David, ¿no? Que está entre la lista de los músicos de Segunda de Crónicas 16. Y él escribe este salmo y me parece muy ad hoc porque, de hecho, en sus primeros versículos, él se enoja, ¿no? Y dice, ¿por qué los impíos prosperan? ¿Por qué les va bien? ¿Por qué parece que todo les sale bien? No hay ninguna amenaza. Y luego comienza a reflexionar, y es un salmo muy progresivo, ¿no? En su pensamiento, y comienza a reflexionar cuál es el fin del impío, pero también dice como cuál fue el parteaguas para cambiar su perspectiva acerca de la tristeza. Y dice literalmente que cuando entra en el santuario pudo reflexionar. Entonces, creo que la interpretación que yo le puedo dar a eso es que la presencia de Dios, o sea, el santuario haciendo referencia a la presencia de Dios, es el parteaguas de una vida que puede salir de la tristeza y que nos pone los lentes correctos, ¿no? La perspectiva correcta acerca de Dios y por eso él reflexiona, pero puede entender cuál es el fin de ellos y cuál es el fin mío. Y entonces poder tener esperanza en la obra de Dios, en Cristo. Pero además eso, si me permites añadir algo, la Biblia dice que en la presencia del Señor hay plenitud de gozo y delicias a su diestra. Entonces creo que, como dijimos, la antítesis de la tristeza es el gozo del Señor. ¿Y dónde está el gozo? En la presencia de Dios. Y ahí es donde entra la chamba del pastor, ¿no? O sea, por una parte es la parte, tiene que ver pues, con el acompañamiento, pero la otra Ujú, parte es ese direccionamiento eh, pues, al lugar donde está el gozo, donde está la solución. ujú, Creo que si te puedo dar una conclusión ahorita, de mi parte, sería que este conocimiento pleno, o sea, la tristeza se nutre en gran medida de la falta de esperanza, ¿no? ujú, Y cuando tú ves, escuchas, conoces que Dios tiene un propósito, entonces esa desesperanza desaparece y se convierte en esperanza, ¿no? ujú. Y cuando hay esperanza, el elemento que nos saca de la tristeza se llama paciencia. O sea, la escalera que Dios nos tira
o que hay que subir Ujú. para salir de ese lugar es la paciencia, ¿no? Sí. Y bueno, eh, todo nace o todo se gesta a partir de lo que acabas de comentar ahorita, ¿no? De Ujú, poder entrar a su presencia ujú. para poder conocer su propósito, su apreciación, su versión de la historia, ¿no? Sí. ¿Quieres añadir alguna conclusión, amigo? Pues, solamente quizá, digo, la verdad es que lo estoy sintiendo ahorita, que si tú estás viendo este episodio y estás pasando por una profunda tristeza o un episodio de depresión, no dudes en buscar a Jesús y literalmente puedes clamar a Él, puedes llamarlo a Él y Él es el único que puede ponerte su yugo y liberarte de la carga de este mundo y poder traer paz y descanso a tu alma. No hay fuera de Cristo. Decía en este salmo Asaf, me he dado cuenta de que tú lo eres todo y fuera de ti nada deseo. Entonces, cuando alguien llega a la comprensión de que la tristeza es mitigada por la presencia de Dios, por el conocimiento de Dios, podemos darnos cuenta de que fuera de Él no hay nada. Entonces, eh, te invito a que tomes acción y que acudas a Jesús y puedas erradicar de tu vida esa tristeza que te está haciendo daño y que te está llevando a tomar malas decisiones, tener malas relaciones, a vivir una vida que no es la clase de vida que Dios quiere para ti. Bueno, pues, amigo, como siempre, fue un privilegio y hoy quiero hacer yo la invitación. Cualquier persona que vea este programa y si le sirve, por favor, haznos un favor, suscríbete, compártelo, activa las notificaciones. Muchísimas personas, amigos míos, me llaman y me dicen, oye, ya no has subido videos. Y lo que pasa es que la gente no tiene la costumbre, ¿no?, Ujú. de suscribirse y de prender las notificaciones. Creo que no nos cuesta nada, te animo a que lo hagas, porque pues esta serie, por lo menos que estamos abordando ahorita, a mí en lo personal ha sido de mucho beneficio, ¿no? Sí, Y bueno, pues estamos en todas partes, ¿no, amigo? en todas partes, en Facebook, en Instagram, en TikTok, también en las plataformas de podcast y por supuesto en YouTube. YouTube, amamos YouTube, ¿no? Sí. Familia, hasta luego.